Hola, buenos días. Me alegro mucho en esta mañana de domingo de saludaros a través de este medio una vez más, que ya pues se acerca el momento en el cual nos vamos a ver personalmente y será un momento que creo yo de mucha bendición para cada uno de nosotros. Se aprecia ese tiempo donde podemos reunirnos y alabar al Señor juntos. Por otra parte, quería expresaros de parte de María y en mi nombre y en el nombre de toda mi familia vuestras oraciones, vuestro cariño, que he podido recibir, que hemos podido recibir como familia y que ha sido como un bálsamo, como una bendición del Señor que no se sabe hasta que no se pasa por una situación difícil. Pero podemos verla, podemos sentir la presencia del Señor y sentir las oraciones de una manera que viene a ser como un aceite, como un bálsamo que trae salud, que trae restauración y que trae vida a nuestros corazones. Así que agradeceros de verdad a todos los mensajes de cariño y de amistad. Como sabéis, llegó el COVID a casa, a María, a Lili, a Mía, la más pequeñita, a Juan Carlos, y el que más afectado fui yo. No sabemos cómo fue, pero ocurrió. Ellos han sido más suaves, más suavitos. De hecho, Mía no tenía apenas síntomas. No daba síntomas de eso, de tener el COVID. Fue ya luego, posteriormente, la prueba que le hicieron, que se detectó. Pero ya todo ha pasado. Han sido unos días difíciles, sobre todo algunos de ellos, muy difíciles. Pero podíamos resumirlo todo diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Quiero también hacer una mención muy especial para los niños, porque sé que han estado orando. De hecho, me han llegado algunos mensajes que han conmovido mi corazón, de ver tanta sensibilidad y tanto cariño también por los jovencitos. Así que gracias a todos. Gracias a todos y a todas las que habéis expresado vuestro cariño y habéis estado orando por mi familia y también en los días más difíciles por mi persona. Muchas gracias. Bueno, pues después de esto vamos a hacer una introducción a un pasaje que os quiero dejar para vuestra consideración. A mí me ha tenido estos días meditando y pensando en él. Y se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, del versículo 23 al versículo 25. Y dice así: mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Dice, en cambio Jesús no les creía, dice, porque les conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del ser humano, pues él sabía lo que había en el corazón de todos. Es curioso, ¿verdad? Es curioso este juego de palabras de este pasaje, que se asegura que muchos creyeron en Jesús. Pero ahora dice, pero Jesús no les creyó a ellos. Otras versiones lo traducen como desconfianza, como tener reserva, como que no se fiaba de aquellas personas, ¿no? Si consideramos de hecho el contexto, el evangelista nos explica que este conocimiento de Jesús acerca de las personas provenía de dos fuentes. Primero, su naturaleza divina. Y segundo, la sabiduría del Padre que le era revelada en todo momento, porque tenía comunión con su Padre y su Padre le expresaba todas las cosas que él debía conocer. Así que
provenía de estas dos fuentes, como estaba diciendo. Personalmente, este pasaje me ha hecho, como estaba diciendo al principio, pensar. Me ha hecho reflexionar, casi me ha confrontado. Y es por eso que podemos decir que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice también que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dice, todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel ante el cual debemos dar cuenta. Y es que Jesús tenía esa forma de ver a través de la gente, de conocerlo íntimamente con apenas una pequeña interacción. Como algunas veces decimos en el lenguaje familiar, los veía venir. Y es que el Señor conoce nuestra condición, ¿verdad que sí? A Él podemos decir no se le puede engañar. Hay un texto precioso en el Evangelio también de Juan, en el capítulo 1 del 45 al 51, donde dice que Jesús tuvo un encuentro con Natanael. Felipe halló a Natanael y le dije, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, a Jesús de Nazaret. Y Natanael contestó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo, ven y ve. Cuando Jesús, recordáis, vio a Natanael, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Y el Señor le contestó, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael confesó y declaró, tú eres el Hijo de Dios. Es por eso que Jesús parecía confiar en personas en las cuales nosotros seguramente pues no pondríamos nuestra confianza. ¿Recordáis a Zaqueo? ¿Recordáis la historia de Zaqueo? ¿Recordáis? Sobre todo los más jovencitos. ¿Recordáis que se subió a aquel árbol porque no podía ver a Jesús por causa de la multitud? Y el Señor le llamó y le dijo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y Zaqueo, bajando del árbol, dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y el Señor dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él confió en Mateo cuando fue allí al banco de los tributos y le dijo, Mateo, ven y sígueme. ¿Os recordáis también aquella mujer pecadora en casa de Simón el fariseo que derramó aquel perfume que traía en aquel frasco de alabastro y lo derramó sobre los pies de Jesús con sus lágrimas? Y los enjugó con sus cabellos y los ungió con aquel perfume. Y Simón el fariseo dijo, si este fuera profeta, sabía qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y Jesús, como conocía los corazones y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de lo que habían ellos, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. ¿Quién de los dos crees dice, y no teniendo con qué pagarle, perdonó a ambos? ¿Quién crees que de los dos amará más? Y Simón dijo, pues a quien se le perdonó más. Y entonces Jesús ahí relata y le hace ver a Simón la realidad de que él le había recibido en casa, no le había besado, no había lavado sus pies y no le había ungido con aceite. Sin embargo, aquella mujer, arrodillándose delante de él, expresó todo su amor a la persona de Jesucristo, expresando toda aquella testimonio y enjugando y ungiendo los pies de Jesús. Y luego termina el relato
claramente diciendo, ¿ves esta mujer? Pues puedo decir que sus pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho, y el que mucho ama, mucho se le perdona. Y aquellos que estaban allí alrededor, aquellos fariseos que acompañaban a este fariseo, a Simón, enseguida dijeron, ¿quién es este que puede perdonar pecado? Y le dijo, mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y a mí todo esto me hace reflexionar en los criterios para considerar fiables a las personas. No tengo duda de que Jesús los amaba a todos, a los que creían y a los que no creían. En este caso, Jesús expresó su amor. Y no tengo duda al respecto. ¿Recordáis también la historia del joven rico, el cual vino postrado delante del Señor y después de expresarle que había guardado todos los mandamientos desde su juventud, el Señor mirándolo dice, le amó. Y no creo que nosotros tengamos la suficiente sabiduría para hacer esa distinción. Por lo menos yo no, o no a menudo. No creo que nosotros tengamos la capacidad de amar de la manera tan pura y tan digna como Dios nos ama, como Jesús nos ama. Y en esta mañana yo quiero preguntarte, ¿has experimentado su amor en tu vida? Dice el autor Pablo que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor incondicional que no depende de nuestros sentimientos, ni de nuestras emociones, ni de lo que podamos hacer por Dios. Su amor es expresado a través de la cruz del Calvario, demostrando un amor incomparable, incondicional para nuestras vidas. Sin embargo, cuando considero este pasaje, me gusta porque me explica en pocas palabras esa extraordinaria percepción de Jesús a la hora de conocer a las personas. Pero no me deja de intrigar, como estaba diciendo, este juego de palabras y el hecho de que Jesús tenga esa reserva y desconfíe de ciertas personas que en un principio, como dice ahí, habían creído en su nombre y que nosotros pues consideraríamos como cristianos. Es más, casi te da el deseo de interrogar al Señor Jesús, ¿no? Con mucha humildad, como aquel que le dijo, Señor, es necesario que lo atiendas porque nos ha edificado aquel soldado romano, ¿no? Aquel centurión romano, nos ha edificado una sinagoga. Y entonces te da ese deseo de preguntarle al Señor, ¿qué más señales necesita, Señor, de su conversión? De hecho, han creído en tus señales. ¿Por qué no crees en su conversión? Han creído, han dado testimonio. Y sin embargo, el texto vuelve a decirnos, sí, ellos han creído en su nombre, pero Jesús no cree en ellos. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa. Podemos deducir esto, podemos parafrasear y entender esta realidad. Y yo deduzco tres cosas. No creía en ellos porque no eran sinceros. No eran sinceros. Dice la Escritura que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre, y dice radicalmente, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Qué fuerte, ¿verdad? Qué radical. No creía que su fe fuera una fe fructífera, más bien una fe estéril, porque la verdadera fe crece en carácter, en madurez. Es una fe que agrada a Dios, pero la fe de aquello era una fe estéril. Y no creía que tuvieran un compromiso real. Un poco fuerte, ¿verdad? Pero ahí está la Escritura. Y cuando miramos en otros textos nos damos cuenta
que esto es explicado también a través de la parábola del sembrador. No todo lo que el sembrador salió a sembrar en aquel día dio fruto, solamente una cuarta parte cayó en un terreno donde podía dar fruto. De hecho, cuando analizamos esa parábola nos damos cuenta y nos explica ahí que parte cayó junto al camino, vinieron las aves y se lo llevaron, parte cayó entre piedras, pero como no había humedad, pues se secó. Otra parte cayó entre espinos, al no tener raíz, se perdió, pero otra parte cayó en buena tierra. De hecho, aquella fue la primera Pascua en su ministerio. Tan solo 2 celebraciones de Pascua más y le sacrificarían a él en el lugar del Cordero. Y fueron los mismos que ahora junto al templo de Jerusalén hablaban bien de Jesús y lo consideraban un maestro. Fueron los mismos que tan solo un par de años después estarían insultándole en el Calvario diciéndole: si tú eres médico, cúrate a ti mismo. Jesús lo sabía. Con razón no les creía, ni confiaba en su testimonio. Era un terreno estéril, no tenían una fe real ni un compromiso con él. Y para mí esto es una llamada de atención, para aprender a mirar de otro modo a muchas personas a las que hoy también meteríamos dentro del paraguas de cristianos. Con esto, queridos, no deseo en absoluto juzgar según las apariencias, ni mirar diferente al que no entiendo y tacharlo de no cristiano porque me resulte más fácil o más cómodo. Pero tampoco puedo ignorar este texto. No puedo ignorar la parábola del sembrador, ni dejar de ignorar aquellas palabras que Jesús, hablando a la multitud, hablando a todos los que le seguían, les habla de que sus padres tomaron del maná del cielo. Y les habla de que debían de comer su carne y beber su sangre. Y muchos de ellos dijeron: dura palabra es esta, ¿quién la podrá oír? ¿Quién la podrá escuchar? Dice que muchos de sus discípulos, de los que los seguían, ¿qué es lo que dice? Volvieron atrás. Y el Señor le dice a sus discípulos: ¿queréis vosotros también iros? Y Pedro contesta: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero me llama la atención, hermano, el versículo 64. Leerlo después despacito del capítulo 6, leer desde el 53 hasta el 64, donde dice: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían en Él. Yo no tengo todas las respuestas, ni mucho menos, pero sí sé que a través de Jesús, a través de sus ojos, podemos descubrir la verdad de quiénes son aquellos que creen. Hay un texto que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él le son locura. En cambio, el espiritual dice que juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Dice: vosotros tenéis la mente de Cristo. Y aquí quiero rápidamente decir 4 cosas muy importantes. La primera es que debemos ser muy humildes, porque la gracia y la misericordia de Dios no tienen parangón, es incomparable, es inmensa. Por eso debemos ser muy humildes, porque no lo sabemos todo, porque el Señor nos sorprende de manera diferente, porque no somos sabelotodos, ni vamos dando recetas de versículos para nadie. En segundo lugar, someternos al señorío de Cristo. Señor, tú lo sabes todo. Tercero, depender de su Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo tome la iniciativa. Y algo muy importante, mirar a través de los ojos de Jesús, que su palabra se haga vida en nosotros.
Por eso dice también en otro lugar, por sus frutos los conoceréis. No se recogen uvas de los cardos, ni se recogen higos de los abrojos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Por eso dice, por sus frutos, por sus actos, por su testimonio los conoceréis. Cuando estaba ingresado en el hospital, me llegaron algunos mensajes, y yo sé que es de gente apasionada que le gusta el evangelismo. Y con buena fe, con buena voluntad me llamaron y me dijeron, hermano, ahora es el momento, ahora es la hora de evangelizar. Y si os digo la verdad, hermano, para evangelizar estaba yo. Pero allí me encontré con un compañero que cuando llegué estaba muy tenso, muy tenso. Yo creo que estaba asustado, como yo también lo estaba, porque no sabía en qué podía terminar. Estábamos en la pre-UCI. Si íbamos cayendo, enseguida el equipo médico ya estaba preparado para introducirnos. Y él estaba muy tirante. Y quiero recordar que llegó él, seguramente sería el sacerdote, porque se quedó en la puerta, y le dijo a mi compañero, ¿quieres tomar la comunión? Y dijo, yo no quiero comunión. Yo ya lo hice eso de niño, y además eso es muy personal. Luego, cuando me quedé a solas con él y en un momento determinado le hablé, pero me contestó, eso es muy personal, eso es cada uno. Entonces yo dije, Señor, más liberado, porque yo no estoy para este menester ahora mismo. Cerré mis ojos y llegando la noche sentí, ora por tu compañero y déjalo en mis manos. Digo, eso sí puedo hacerlo, Señor, eso sí puedo hacerlo. Y comencé a orar un día, otro día, y mi compañero empezó a ponerse cada día peor. Pero me llamaban mis hijos, me llamaba mi familia y preguntaban por él. Papá, estamos orando por ti, papá, estamos contigo. Y recuerdo que yo dejaba el tono de voz a la misma para que lo escuchara y él lo escuchaba. Y recuerdo una tarde que por videollamada que llamó Maribel y María, y al finalizar de charlar con ella, dice, Maribel dice, ¿quieres que oremos? Hicieron una oración preciosa, y él la escuchó toda entera. Pues al día siguiente él se puso todavía peor y los médicos vinieron y le dijeron que seguramente se lo tenían que llevar a la UCI. Yo ya iba remontando, poquito a poco iba remontando. Y esa noche hablé con él. Y él abrió su corazón e hicimos una oración preciosa y recibió al Señor. El Señor lo hizo, preparó el ambiente, preparó la atmósfera. Ese es el tipo de evangelismo que a mí me gusta. Yo entiendo, lo entiendo, pero a mí me gusta esperar en el Espíritu, escuchar el Espíritu, escuchar el momento, las circunstancias, la situación. No te gusta ser de molestia para nadie. Y dejar que el Señor tome la iniciativa y mirar a través de los ojos de Jesús. Para terminar, nada deseo más en el mundo que encontrarme entre aquellas personas que Jesús considera sus amigos, que me crea, que me mire, que me conozca, que me haga parte de sus discípulos y aprender de Él. Yo quiero en esta mañana terminar haciéndote una pregunta. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Porque te parece un buen maestro? ¿Te parece un profeta? ¿Un personaje admirable? Quiero decirte que no es fácil seguir a Jesús. No lo es un camino estrecho, angosto. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Pero es un momento bueno para preguntarnos delante del Señor, para preguntarme, ¿soy sincero con el Señor? ¿Es mi fe fructífera? ¿Es mi fe una fe real en la persona del Señor Jesucristo? ¿Es mi fe una fe que agrada a Dios? ¿Es mi fe una fe
fructífera en el sentido de que da fruto en todos los aspectos de mi vida, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por último, mi compromiso con el Señor es real. Hay un compromiso real donde el Señor es la prioridad, donde el Señor es mi todo en todo, sin jactarnos, porque el Señor sabe todas las cosas y conoce nuestra condición y conoce nuestro corazón. No podemos servir a dos señores, porque o amaremos a uno o menospreciaremos a otro. No podemos servir al mundo y a Dios, entendiendo lo que quiero decir como señores que puedan gobernar nuestras vidas. Me despido diciendo como Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pues con esto deseo que en esta mañana el Señor te pueda bendecir y pueda tocar tu corazón para revisar lo que son nuestras prioridades, para revisar verdaderamente lo que es importante, lo que tiene que ver con lo temporal y lo que tiene que ver con lo eterno. Y el Señor en esta mañana viene y quiere hacernos ver nuestra necesidad para que acudamos a Él y ser bendecidos por Él. Pues con todo esto, os deseo que tengáis una buena semana y os deseo que el Señor os bendiga ricamente. Un besito, os quiero a todos.